enfermedades de placa motora, vamos a hablar la principal, ¿no? Placa motora, miastenia gravis, ¿no? La miastenia gravis es una enfermedad que tenemos que recordar es autoinmune, ¿sí? Generalmente está asociada a la producción de autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿sí? Estos son receptores postsinápticos, lo cual promueve su destrucción y eso es lo que nos va a dar los síntomas, ¿ya? Generalmente en la población hay dos picos, en jóvenes y en adultos mayores. En jóvenes generalmente es más frecuente en mujeres y en adultos mayores generalmente es más frecuente en varones, ¿ya? Puede estar asociado a otro tipo de patologías. Las más características asociadas a alteraciones del timo, en el 75% son hiperplasia tímica nada más, y solo en un 10% timomas, ¿no? Puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunes, como es lo más frecuente, ¿no? Todas las autoinmunes se asocian entre ellas. Y por ejemplo, la tiroiditis y el lupus eritematoso sistémico son las más son las más frecuentemente asociadas. ¿Qué es lo que nos interesa en la miastenia gravis en cuanto a las preguntas, ¿no? Tenemos que saber que es una enfermedad autoinmune contra los receptores de acetilcolina que son postsinápticos, ¿sí? Está asociada a una alteración en timo y la clínica es lo que más nos van a preguntar, pues, ¿no? La clínica. Generalmente la clínica nos suelen pedir que la diferenciemos mucho de los pacientes con Guillain-Barré. Recuerden que los pacientes con Guillain-Barré la clínica es muy aguda, avanza rapidísimo en pocos días hasta máximo un mes, pues, ¿no? En cambio, en la miastenia gravis no, es muchísimo más larvada, aguda, crónica, ¿no? En varios meses, incluso algunos puede ser todo un año, pues, ¿no? Recordemos que en el Guillain-Barré, en el síndrome de Guillain-Barré, la debilidad va a ser ascendente, ¿sí? Va a ser ascendente. En la miastenia gravis, por el contrario, va a ser descendente, ¿sí? Es decir, en el Guillain-Barré primero son extremidades, luego es cara y músculos de la respiración finalmente. En cambio, en miastenia gravis primero es músculos de la cara, pues, ¿no? Porque empieza generalmente con diplopia, ptosis palpebral, lo que es muy raro encontrar en Guillain-Barré, ptosis palpebral. Luego de la cara va a avanzar extremidades, pero recuerden que puede dar una cuadriparesia proximal, ¿no? En cambio, en el Guillain-Barré generalmente es más distal la cuadriparesia. ¿Sí? Esta es más proximal. Y lo que es muy característico es la fluctuación. ¿Qué quiere decir fluctuación? Que en un momento están bien, en otro no. Generalmente en los pacientes con miastenia gravis, ellos después de descansar, después de reposar, mejora su fuerza y después de la actividad empeora. Esa es la fluctuación característica de la miastenia gravis, lo cual no ocurre en Barré. Listo. Entonces, una vez que cara, extremidades, afecta recién músculo de la respiración. Finalmente ambos cuadros sí van a requerir pues en algún momento soporte, ¿no? Tal vez por la afectación de músculos respiratorios. Pero esa es la gran diferencia que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ahora,
Dentro de las pruebas diagnósticas para miastenia gravis, tenemos el test de Tensilon o Hedrofonio, que así lo preguntan, pues, ¿no? Es el test de Tensilon o Hedrofonio. Se instila un poco de este medicamento endovenoso y lo que vamos a notar es la mejoría de los síntomas en el paciente a los pocos minutos. Y también el efecto dura muy poquito. Es decir, hay mejoría por pocos minutos y retorna a la debilidad que ya tenía, ¿no? Es un test de Tensilon positivo o de hidrofonio positivo, ¿sí? Ese es uno. Luego se puede dosaje de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. También se suele encontrar en algún porcentaje específico y también se utiliza lo que se llama en electromiografía el test de estimulación supramáxima, en el cual va a haber un electrodecremento, es decir, tras una estimulación con electricidad, nuestro potencial en los pacientes va a ir decayendo. Es un decremento de la amplitud mayor del 10%, ¿no? Lo que se suele encontrar en estos pacientes. Y también algo que es muy importante que nosotros sepamos es el tratamiento, pues, ¿no? Al igual que el Guillain-Barré, como son cuadros de emergencia a veces, soporte, tanto la plasmaféresis como la inmunoglobulina tienen la misma efectividad, igual que en el Guillain-Barré. Pero en miastenia gravis hay otros medicamentos que nos van a ayudar. Como ya hemos dicho, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? A diferencia del Guillain-Barré, que es solamente por mimetismo molecular. En cambio, aquí sí hay una alteración de autoinmunidad persistente. Aquí sí los inmunosupresores nos van a servir. A la cabeza, los corticoides, ¿no? Recordemos que en Guillain-Barré no sirven, aquí sí nos sirven mucho. Y hay otros ahorradores de corticoides, ¿no? También. Luego tenemos la timectomía. Recuerden que es una patología asociada al timo. La timectomía, generalmente en pacientes entre los 18 y los 60 años, con respuesta favorable, pero es lenta, ¿no? Recién al año de la timectomía empezamos a ver la mejoría. Y los medicamentos sintomáticos como los anticolinesterásicos, como la piridoestigmina, que nos sirven para mejorar los síntomas de la enfermedad, ¿no? Perfecto. Listo. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas y por ahí complementamos algunas otras cositas. El bloqueo de los receptores nicotínicos de la placa motora por autoanticuerpos produce miastenia gravis. Recordemos que los anticuerpos para asociados a los receptores de acetilcolina actúan a nivel de la placa mioneural a nivel postsináptico. Recordemos también que a nivel de la placa mioneural tenemos dos tipos de receptores, los nicotínicos tipo NM, que son los asociados a la función muscular esquelética, ¿sí? Entonces, si hay una lesión a nivel de la placa motora por autoanticuerpos, produce miastenia gravis por lesión de ellos, ¿no? ¿En qué porcentaje de los casos se encuentra alterado el timo? Ya dijimos, generalmente en el 75% vamos a encontrar hiperplasia tímica. Y en un 10% vamos a encontrar un timoma, ¿no? Muy frecuente patología de timo en nuestros pacientes. La distribución de la debilidad en la miastenia gravis es, no se olviden, es una cuadriparesia también, descendente, pero es proximal, ¿no? Y con fluctuación.
¿sí? No se olviden, primero afecta músculos de la cara, luego extremidades y finalmente músculos de la respiración, ¿no? Entonces suelen iniciar, como ya dijimos, con diplopia y tosis palpebral, muy característicamente. No se afectan en la miastenia gravis, no se afectan los reflejos. Recordemos que en Guillain-Barré los reflejos están abolidos, en miastenia gravis están normales. No hay trastorno de esfínteres tampoco. Están normales, ¿no? El tratamiento de mantenimiento de la miastenia gravis es por fármacos sintomáticos, como son los anticolinesterácicos, como la piridostigmina, y los inmunosupresores, como los corticoides, de forma crónica, ¿no? Y recordemos que por ahí también para la evolución y pronóstico de la enfermedad, la timectomía, ¿no? Ahora, para los casos no de mantenimiento, sino de crisis miasténica, no se olviden, la plasmaféresis y la inmunoglobulinas tienen la misma efectividad. El receptor que bloquea la miastenia gravis es el receptor de acetilcolina, está postsináptico, ¿no? Postsináptico. Listo. Aquí un pequeño paréntesis para diferenciar sobre el Lamberton, síndrome de Lamberton. Recordemos que el síndrome de Lamberton, así como en el botulismo, la afectación es de canales de calcio a nivel presináptico, ¿no? Igual en la unión neuromuscular, pero en los canales de calcio a nivel presináptico. ¿Y qué es lo que hacen esos canales de calcio? Ayudan a la entrada de calcio para la liberación de vesículas con acetilcolina. Entonces, si esto se bloquea, pues lo que va a suceder es que no se van a liberar las vesículas de acetilcolina y también va a haber pues un cuadro de debilidad, ¿no? Ahora, en el Lamberton, la debilidad también es más de extremidades. Es más de extremidades. También puede haber diplopia, pero más es de extremidades. También puede ser proximal, pero lo característico aquí es que hay mejoría con la actividad, con el ejercicio. Lo que nos diferencia a la miastenia gravis, pues, ¿no? Que hay en el Lamberton hay mejoría con la actividad, en cambio en miastenia gravis empeora la debilidad con la actividad. ¿Sí? Aquí los reflejos pueden estar disminuidos o pueden estar abolidos, muy frecuentemente solo disminuidos, y pueden haber disautonomías. Se asocia al cáncer pulmonar de células pequeñas y el tratamiento puede ser el tratamiento del cáncer, ya que se manifiesta como un paraneoplásico, y en algunos casos, si la debilidad es muy marcada, puede ser tributario de plasmaféresis también. ¿Sí? Listo. El botulismo también es otro cuadro de alteración de placa neuromuscular, ya dijimos, afecta igual que en el Lamberton los canales de calcio de forma presináptica, pero aquí por la toxina del Clostridium botulinum, ¿no? La afectación puede ser a diferentes edades, pero es más frecuente en lactantes de 1 año o menores de 1 año, asociados al consumo de miel, nos dicen, pues, ¿no? Que puede estar asociado a heridas, pues, ¿no? A la exposición de heridas a la toxina. Lo característico de esto es que primero hay síntomas gastrointestinales en la clínica, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, y después recién viene la debilidad, que puede ser una cuadriparesia también descendente, más disautonomía, ¿no? Muy parecido a lo que ocurre en el Lamberito. El tratamiento es con la antitoxina de emergencia, ¿no?